titulado este mensaje Sabiduría Práctica, y como subtítulo, la importancia vital de la palabra de Dios. Sabiduría práctica, la importancia vital de la palabra de Dios. Amén. Y les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el Salmo 119, 162, y estaré usando la Nueva Traducción Viviente. Y el salmista expresa estas palabras y dice: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Una vez más dice: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Este versículo yo lo memoricé en el VBS este año, y estaba yo meditando porque me regalaron a mí esta Biblia, porque la otra ya la tengo bastante viejita y bastante dañada, deteriorada más bien, porque la he usado bastante y tengo mucho tiempo con él. Pero cuando me meditaba en esta escritura donde dice: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro, veía mi Biblia, y si ustedes la ven pareciera una cajita, y está preciosa porque es una Biblia de estudio para mujeres. Y la veía yo y dije: wow, es verdad. Para mí esta es una cajita, la cual dentro de ella están los tesoros escondidos. Hay tesoros, hay consejos, hay promesas. Y cuando el salmista expresa estas palabras, dice: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Ahora, tú y yo, para descubrir esos tesoros que están dentro de esta cajita que es la palabra del Señor, nosotros tenemos que abrirla para escarbar, escudriñar y encontrar esos tesoros. Y en el libro de San Juan 5:39, la palabra de Dios nos dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es Jesús hablando, dice: ellas son las que dan testimonio de Jesús. Pero nos dice: escudriñen. Y al inicio de la serie yo les decía yo que la sabiduría hay que buscarla como alguien que busca un tesoro. Y escudriñar viene de la palabra también cavar, que lo repetía yo en las series pasadas: cava hasta que se te acaben las uñas. Tenemos que nosotros ser intencionales en escudriñar la palabra del Señor para encontrar ese consejo que nosotros estamos buscando. Tenemos que escudriñar nosotros la palabra de Dios para descubrir esas promesas que Dios tiene para nosotros. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor, porque dice: porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Queremos conocer más del Señor, nosotros tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Amén. Y me encantó esta parte de este hombre, un filósofo, un gran filósofo griego, Aristóteles. Dice que él describió la sabiduría, y miren cómo la describió él. Él describe la sabiduría, dice, como una virtud que te permite elegir lo correcto sobre lo bueno y lo malo. Este hombre describe así la sabiduría. Ahora, ¿cómo tú describirías la sabiduría? ¿Hay alguien que quisiera compartirme cómo tú describes la sabiduría? ¿Qué descripción tú tienes acerca de la palabra sabiduría? Si alguien quiere participar. Ver más allá de lo que mis ojos ven. Ver más allá de lo que mis ojos ven. Qué bonita definición, Franklin. Ver más allá de lo que mis ojos ven. Mananilka. Prestos a escuchar. Excelente. Uno más por acá. Sabiduría. ¿Cómo tú defines la palabra sabiduría?
Es el consejo acertado para equivocarnos menos. Me gustó. Muy bien, excelente. Yo sé que todos tenemos una definición de lo que es la sabiduría. Y al principio de la serie yo decía, sabiduría, buscar sabiduría es buscar a Dios mismo. Y el pastor ahorita decía, ¿verdad? Para cometer menos errores, ¿verdad? Es el consejo más sabio. ¿Y de dónde viene el consejo más sabio? Si no es de nuestro Señor. De Él es el que viene el consejo más sabio. Ahora vamos a ir a Génesis 3:6. Y esta escritura la voy a estar leyendo en la Reina Valera. En Génesis 3:6. Y antes de leer, recordemos que esta es una escena donde la serpiente se le presenta a Eva. Y le dice a Eva estas palabras. Le dice, con que Dios ha dicho que tú no comas de ese árbol. Y le dice Eva tiene una conversación con la serpiente. Le dice Eva, no, Él no ha dicho, ¿verdad? Eso, ha dicho que no lo toquemos, porque si lo tocamos, lo comemos, vamos a morir. Y la serpiente le dice, no va a suceder eso. Están en ese diálogo. Y en el versículo 3 de Génesis, perdón, en el versículo 6 de Génesis 3, dice así. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió ella, pero también le dio a Adán su esposo. Entonces, desde el Génesis nos damos cuenta que Eva se interesó en querer alcanzar la sabiduría. Ahora bien, había habido una instrucción antes de parte de Dios a Adán y a Eva, donde les dijo, no coman de este árbol. Les dijo, no coman de este árbol. Ya había habido una instrucción previa. Ahora bien, la palabra del Señor nos dice, y esto lo leímos la semana pasada, donde Proverbios, me parece que es el Proverbios 1:5, donde nos dice, déjeme, me enfoco aquí en mí. No, es Job 28:28, donde dice, el temor del Señor es la verdadera sabiduría, y apartarse del mal es el verdadero conocimiento. Una vez más, el temor del Señor es la verdadera sabiduría y el apartarse del mal es el verdadero conocimiento. Ahora, Eva quiso encontrar la sabiduría, pero no temió a las consecuencias de su desobediencia. Eva quiso saber y tener sabiduría, pero ella no temió al Señor, entonces no fue sabia, porque ella desobedeció una instrucción dada por Dios. Y en otros versículos en Proverbios nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay un principio, y es el tener temor al Señor. ¿De qué? De las consecuencias de una mala decisión. De las consecuencias. Eso es lo que tenemos que temer, mis hermanos, de las consecuencias. O sea, Dios no nos castiga. No, esas son las consecuencias de una mala decisión. Y a veces, Señor, ¿pero por qué estoy pasando esto? Es la consecuencia de una mala decisión. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. Entonces, tengo 3 puntos que compartir para ustedes. Y el primer punto, hablando de la sabiduría práctica, el primer punto, el sabio ve el peligro y se aparta. Vamos a Proverbios 5. Vamos primero a Proverbios 22:3. Proverbios 22:3 dice, el prudente se anticipa al peligro y toma sus precauciones. El simplón, dice, avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Miren qué tremendo. Dice, el prudente
en otras palabras, el sabio, dice, anticipa el peligro y toma sus precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Ahora, no vamos muy lejos a lo que ha sucedido en estos días aquí en Texas, en Georgetown, para estar exactos. Se nos avisaba de una tormenta invernal bastante fuerte. Se nos avisaba de que nos preparáramos. Se nos avisaba de que tampoco saliéramos, ¿verdad? ¿Y a cuántos de ustedes se les hizo ya como que aburridor el encerradero? Ya estábamos ansiosos por querer pues salir, ¿no? Y ver calles, ir a las tiendas, y ir al parque, los niños, ¿no? Y yo creo que la gente, los demás pues al trabajo o algo, pero hay que salir. ¿Qué hacíamos en la casa? Comer, sentarnos, ver tele, platicar, y estaba ya como que aburrida la cosa. Dice, el prudente se anticipa al peligro y toma sus precauciones. ¿Cuántos de ustedes fueron muy precavidos a la hora de verdad de salir a conducir? ¿O fueron aquellos que dijeron, fueron el simplón, dice ahí? El simplón avanza a ciegas y sufre la consecuencia. ¿Sabes que hubo muchos simplones por ahí que dijeron, hombre, no pasa nada, las carreteras están listas? Y muchos salieron. ¿Y qué pasó? Que sus carros patinaron, algunos les pegaron o se pegaron contra algo y bueno, tuvieron que sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque no fueron prudentes, porque no fueron sabios a una advertencia. Mi hermano, esto aplica en todo y para todo. Entonces, si la palabra de Dios nos está dando el consejo, ¿verdad?, que viene de parte del Señor, y dice, el prudente se anticipa al peligro y toma sus precauciones. Tenemos que ser precavidos, mis hermanos, a las señales, a las alertas. Tenemos que ser precavidos, porque si no somos personas prudentes, precavidas, si no somos sabios, entonces somos el simplón, que en otras palabras podría ser el necio, porque en Proverbios nos habla mucho del necio, ¿verdad? ¿Y qué es una persona necia? Que tú le estás dando el consejo y por aquí le entró, pero por aquí le salió y hizo lo que bien se le vino a gana y después sufrió las consecuencias. Mis hermanos, eso es lo que hace la palabra del Señor para nosotros. La palabra del Señor nos da consejos. Nos da consejos para todos. ¿Quieres ser buen padre? Aquí está el consejo para ti. ¿Quieres ser buen esposo? Aquí está el consejo para ti. ¿Quieres ser buena esposa? Aquí está el consejo para ti. ¿Quieres ser buen hijo? Aquí está el consejo para ti. Es necesario que nosotros abramos la palabra, pero que agarremos el consejo y entonces nos va a ir bien. Amén. Vamos a la palabra del Señor en Proverbios 5 del 1 al 9. Proverbios 5 del 1 al 9. Y la palabra del Señor dice así, dice, hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente mi sabio consejo. El versículo 2. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Versículo 3. Dice, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Versículo 4. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de 2 filos. Versículo 5. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen derecho a la tumba. Dice, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Versículo 7. Así que ahora, dice, hijos míos,
Escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella, dice. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tienen compasión. Esta palabra que nosotros estamos leyendo, nos damos cuenta que se refiere a una mujer. Pero también podríamos nosotros asimilarla con el pecado. Y en el versículo, creo que es en el 6, donde dice, ¿verdad? Dice, no te acerques ni a la puerta. Nos está dando advertencias. Déjenme lo busco acá, si es el versículo 6, si me lo ponen. El versículo 8, perdón. El versículo 8 nos dice, nos advierte, nos dice, aléjate de ella. En otras palabras, cambiémosles el título de la mujer perversa. Pongamos el pecado, ¿verdad? Dice, si tú ves el peligro, aléjate del peligro. Y luego me llama la atención porque dice, no te acerques a la puerta. No dice no llegues, nomás dice no te acerques. Así es que si tú y yo vemos el peligro, vemos el pecado acercarse a nosotros, la palabra de Dios nos dice aléjate. ¿Saben, mis hermanos, que todos estamos expuestos a eso? Todos estamos expuestos a pecar. Todos estamos expuestos, mis hermanos. Hace ratito nuestra hermana Barbie oraba, ¿verdad? Acerca de contra todo lo que las artimañas que el enemigo está usando para atraer a nuestros jóvenes. En el celular hay tanta basura, mis hermanos, que si nuestros jóvenes no ponen atención, no prestan atención, y a veces sin querer queriendo te salen imágenes que no debemos de ver. Pero a veces hay curiosidad. ¿Y qué haces? Empiezas a buscar y a indagar más. Ahí la palabra de Dios nos dice, aléjate. Porque el punto número 1 dice, el sabio ve el peligro y se aparta. Y no vamos muy lejos a la escritura a la historia de este joven, José el soñador. Este joven, ¿verdad?, fue seducido por la esposa de Potifar. Y a fuerzas quería que se acostara con él, a fuerzas quería hacerla pecar, a fuerzas quería que le fallara a su Dios. Pero ¿qué hizo este joven sabio? ¿Qué hizo, mis hermanos? Él dice que huyó. No le importó que sus prendas, su ropa, ¿verdad?, se quedara ahí, su túnica, no le importó. Este joven huyó. Entonces el sabio ve el peligro y se aparta. Es como que si ves un hoyo, mi hermano, ves un hoyo, y yo creo que tú no vas a arriesgar tu vida a querer cruzar por ahí, a decir, sí, puedo brincar de aquí para allá. No, tú estás viendo que ahí hay un abismo. Tú estás viendo que tu vida ahí corre peligro. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Te apartas. Te apartas. Entonces, el hombre sabio o una persona sabia ve el peligro y se aparta. Por eso es que yo le llamé a este mensaje sabiduría práctica. Porque estamos agarrando el conocimiento de la palabra del Señor. Pero ningún conocimiento va a ser tan válido hasta cuando tú lo pongas en práctica. ¿Y sabes qué? Jóvenes, adultos, varones, mujeres, te va a llegar la tentación. El enemigo va a presentarte el pecado, como decía en esa palabra, como esa mujer seductora que sus labios destilan miel. Porque no te va a presentar el pecado como algo feo. Pero dice la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor dice, apártate. Es más, ni siquiera te acerques a la puerta. Apártate. Entonces, el sabio ve el peligro y se aparta.
Vamos a ir ahora al punto número 2. El punto número 2, el sabio elige bien. El sabio elige bien. Vamos a Proverbios 22:1. Proverbios 22:1 nos dice y nos da una recomendación. Dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. ¿Cuántos queremos riquezas? Todos queremos tener dinero, ¿verdad? Todos queremos tener riquezas y posesiones. Pero Salomón nos dice en Proverbios, dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Ser tenido en gran estima, dice, es mejor que la plata o el oro. Y vamos a Proverbios 7:1, que nos dice casi muy similar a esta escritura. Y mire cómo nos dice Proverbios 7:1. Proverbios 7:1 nos dice, vale más una buena reputación que un perfume costoso. Escucha, vale más una buena reputación que un perfume costoso. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser sabios al elegir nuestras amistades. Tenemos que ser sabios a elegir nuestras conversaciones, porque hay conversaciones que no son buenas, que no son sanas, que no edifican. Oh, mis hermanos, ¿y esto cómo se dan los trabajos? Dios mío, en los trabajos, ahí te ponen a prueba, mis hermanos, pero en verdad. Trabajaba yo en uno de los hoteles aquí en Georgetown y me sentaba yo al comedor con mis compañeros y compañeras. Mis hermanos, yo no aguanté ni 10 minutos al estar ahí. Creo que ni 5 minutos, porque esa gente hablaba que la verdad a mí me daba vergüenza oír lo que estaban diciendo. ¿Saben qué hacía yo? Calentaba yo mi lonche y me iba yo a otra área. Y un día me preguntaron, ¿por qué tú no comes con nosotros? Y sí les dije que sus conversaciones para mí eran unas conversaciones obscenas y que prefería yo comer yo sola. Se dieron cuenta, ¿verdad?, que yo no hablaba y no usaba el lenguaje vulgar que la gente comúnmente usa. Y no es que uno se crea santo, mis hermanos, no. Pero es que cuando tú tienes el temor de Dios, tú sabes que hay conversaciones que no te van a edificar. Y que tus oídos no tienen por qué estar oyendo barbaridad y media. Entonces tú tienes que ser sabio eligiendo qué conversaciones. Porque tú les hablas de Cristo y entonces se molestan, se enojan, ¿verdad? Pero ellos quieren hablar vulgarmente y no quieren que tú te salgas de ese lugar. Entonces, mis hermanos, una persona sabia elige y elige bien. Amén. Pero ¿te ha pasado que a veces tú estás en un momento de elegir algo y en verdad no sabes si la decisión que tú estás a punto de tomar es la correcta? Yo no sé, yo creo que a todos nos ha pasado que estás en un punto de elegir algo y tú dices, no sé si mi elección que voy a hacer está bien. Pongamos un ejemplo. Para aquellos que nos casamos, cuando elegimos, pues, hermano, tú dices, no sé si me va a ir bien. ¿Será que este es el hombre que Dios tiene para mí? ¿Será que esta es la mujer que Dios tiene para mí? Y en verdad, esa es una de las decisiones, mis hermanos, que, ¿cómo, mi hermana? Es un arriesgue. Es un arriesgue. Es una decisión que tú dices, ¿será que este es el hombre que Dios tiene para mí? Ahora, ¿cómo tú estás seguro que lo que tú vas a elegir es lo correcto? A ver, ayúdenme. ¿Cómo tú sabes que la elección que tú estás a punto de hacer es la correcta? ¿Alguien quiere ayudarme?
¿Cómo tú sabes? Tal vez no sea de lo del matrimonio, tal vez otra decisión que es fuerte y que tú dices, es que no sé si esto es lo correcto. Yo creo que en el fondo tú sabes que la decisión es buena o no es buena, o es la correcta o no es la correcta. Porque el mismo Espíritu Santo te hace sentir cuando una decisión está sostenida por la dirección de Dios y cuando es que tu impulso o tu conocimiento te hace tomar la decisión. Sí, porque hay veces que nosotros, no, es que esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Pero no es lo que Dios quiere. Y dentro de ti, pues está el Espíritu Santo, que te da señales, te da alertas y te redarguye. Ese es el Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros, no es que somos necios, pero tenemos algunas actitudes de un hombre necio. Wow, eso está un poco fuerte, ¿verdad? No es que somos necios, sino que tenemos unas actitudes de un hijo necio. Y nos ha pasado, yo creo que a todos. De hecho, el día que estaban anunciando el extremo frío y el hielo y la congelación y todo eso que estaba sucediendo, estábamos en un dilema el pastor y yo, en gran dilema. El pastor dijo, no podemos tener el servicio el domingo porque por las noticias le están diciendo esto y lo otro. Y pues aquí en Texas, pues como que se puede pasar, pero a veces no pasa nada. Entonces decía yo, no. Miren que estábamos en un gran dilema ni yo. No cancelemos. Ni se ve siquiera, ya hasta salió el sol y yo estaba con que no hay que cancelar. Y el pastor decía, Norma, ¿no estás mirando las advertencias? Miren qué lección me estaba dando el pastor. Y yo, no, pero es que no pasa nada. No va a caer nieve. Años atrás han dicho que va a caer nieve, nos preparamos y nos quedamos como la novia de rancho, vestida y alborotada, esperando la nieve, ¿no? Y estábamos en un gran dilema. Y entonces me dijo él, haz el anuncio para postearlo en la página de la iglesia. Lo hice. Y luego me dijo, ¿ya lo subiste? Yo, no, todavía no. Y yo estaba bien indecisa, hermano, de verdad, bien indecisa, de que yo creo que no es sabio que el pastor canceló servicio. Si la gente va a la HIV, los trabajadores de HIV están trabajando. ¿Cómo es que vamos a venir a la casa del Señor? Así estábamos. Y yo estaba luchando contra eso, hasta que me dijo el pastor, hágame caso. Y yo como buena esposa dije, pues me sujeto en el nombre de Jesús. Pero ese era un dilema que nosotros teníamos, más bien yo. Cuando el pastor me dijo, mira Norma, tenemos personas pues de una edad avanzada. Tenemos hermanos que tienen dificultad para caminar. Tenemos mamás que tienen niños y los niños se exponen al frío y se enferman. Ah, pues sí es cierto, entra en razón. ¿Sabes qué? Tienes la mejor, has decidido bien. Entonces posteamos que desde muy temprano que se cancelaba el servicio y literalmente después de eso nos dimos cuenta que decidimos bien. ¿Pero te ha pasado que dudas entre la decisión que tú vas a tomar? Déjame decirte que una de las cosas que te pueden ayudar en esto es que cuando tú elijas algo, si esto te va a alejar de Dios, no es de Dios. Si esto te va a acercar a Dios, dale. Eso es una señal que tú estás eligiendo bien. Si la decisión que tú estás a punto de tomar te va a llevar a un crecimiento potencial en las cosas de Dios, vas bien. Pero si no, hay una señal de alerta. Entonces, esa es una clave que échatela en la bolsita, échatela en el bolsillo. Dice la palabra del Señor, miren, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y a veces lo usamos para situaciones de que todo podemos hacer, pero que no todo nos conviene hacer. Entonces,
aquellas cosas que le dan gloria a Dios, oye bien, aquellas cosas que le dan gloria a Dios, esas sí te convienen. Pero si son cosas que no le dan la gloria a Dios, entonces no te conviene. Amén. Llévatelo en verdad, mis hermanos, porque esto es clave para tu vida. Clave para tu vida. Si la decisión que estás a punto de hacer te va a llevar a acercarte más al Señor o te va a alejar del Señor. Miren, mis hermanos, a veces uno pide, ¿verdad? Señor, dame un trabajo, y Dios nos da trabajo. Y por muchas personas aquí hemos orado, que han venido en busca de clamor por un trabajo. Y hermanos, después no volvemos a ver a esas personas, porque el trabajo los esclavizó. Y ahora no tienen ni tiempo para venir a la casa del Señor y venir a darle gracias al Señor porque ya tienen trabajo. En verdad, tenemos que ser sabios al elegir. Entonces, ¿estamos entendiendo? Amén. ¿Vamos a aplicar esto? Esta sabiduría práctica, ¿la vamos a poner en práctica? Amén. Esto lo requerimos todos los días. Ahora, dice que el sabio elige bien. Vamos a Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Yo creo que nadie quiere estar en dificultades porque no es bonito estar en las dificultades. Entonces, camina con sabios y te harás más sabio. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Con quiénes tú te rodeas? Una muy buena pregunta. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Con quiénes tú te rodeas? ¿Con gente sabia? ¿Con gente de la cual tú puedes aprender algo o no? Porque si tú no estás juntando con alguien con quien tú puedas aprender, te recomiendo que te empieces a juntar con gente, que te sientes en la mesa, que compartas alimento con alguien con quien tú puedas aprender algo. Amén. Ahora, igual manera, si tú te estás juntando con alguien que pues están siendo necios, sé tú la diferencia. Marca tú la diferencia. Aconséjales conforme a la palabra del Señor. Que tú seas esa persona, no que se une a ellos para ser como ellos, sino que tú te estás uniendo con ellos para marcar una diferencia y para dar un consejo conforme a la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor es clave. Camina con sabios y te harás más sabio. Júntate con necios y te meterás en problemas. Creo que este es uno de los consejos que como padres constantemente les decimos a nuestros hijos. Y yo sé que tú, si eres hijo, en algún momento tus padres te dijeron, esos amiguitos no te convienen, esas amigas no te convienen. Y a veces uno se molestaba porque, o sea que mis papás me van a elegir ahora mis amigos, ¿verdad? Pero nuestros padres ven cosas que nosotros muchas veces no vemos. Ven el peligro que nosotros no percibimos porque somos jóvenes y todo se nos hace fácil. Pero yo te digo, joven, escucha el consejo de la palabra del Señor. Camina con sabios y te harás más sabio. Amén. Ahora, ¿quieres evitar dificultades? No te juntes con los necios. Vamos a Eclesiastés 9:3. Eclesiastés 9:3 nos dice de la siguiente manera. No sé si lo tengan, creo que no se los di, ¿verdad? Ok, Eclesiastés 9:3. Si alguien lo tiene y me ayuda, porque no se lo di aquí a Juanito. Eclesiastés 9:3. Yo sé que hay muchos estudiosos de la Biblia. A ver si lo tienen por ahí. Dice, bueno. Sí. ¿Tiene el micrófono? ¿Qué mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos?
Amén. Me gusta mucho leer la Reina Valera, perdón, la Nueva Traducción Vivientes, y dice así, miren. Dice, parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. ¿Cuál es nuestro destino de todos los humanos? La muerte. Ajá, ese es nuestro destino, morir. Dice, parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino, la muerte. Dice, ya torcido por el mal, dice, la gente elige su propio camino de locura. Oigan bien, la gente elige su propio camino de locura, porque nadie tiene esperanza. Sea como fuere, lo único que hay por delante es la muerte. Me llamó la atención cuando dice, la gente elige su propio camino de locura. Es verdad, nosotros tenemos un Dios que nos ha dado libre albedrío, lo cual nos deja elegir. Nos deja elegir lo bueno o lo malo. Él nos da la elección. Elige tú, lo bueno o lo malo. Si nosotros hacemos cosas buenas, nosotros tenemos satisfacciones buenas. Pero si nosotros optamos por lo malo, habrá consecuencias. La consecuencia es inevitable. Amén. Entonces, el sabio elige bien. Antes de elegir, mis hermanos, cualquier cosa que tú vayas a elegir, antes de tomar una elección en tu vida, no lo tomes a la ligera, por favor, no lo tomes a la ligera. Consúltalo con el Señor. Ve en oración al Señor. Señor, ¿será que estoy por lo correcto o no? En verdad, tómate el tiempo de buscar al Señor en el consejo que viene mejor de Él. Tómate el tiempo. Yo recuerdo que en muchas cosas que yo he tenido que tomar decisiones, uno consulta con el Señor, pero el enemigo muchas veces te va a querer sembrar la duda. Pero en verdad tienes que estar seguro que estás escuchando la voz de Dios para dar ese paso que estás a punto de dar. ¿Para qué? Para que no te equivoques, para que no sufras las consecuencias, porque un sabio va a la fuente correcta que es Dios. Va a la fuente correcta de donde viene el mejor consejo. El consejo más sabio siempre vendrá del Señor. El consejo más sabio siempre vendrá de la palabra del Señor. Y al principio del mensaje, en la primera enseñanza que yo les di, es que también tú cuando necesites un consejo, porque vas a necesitar un consejo de alguien más, a lo mejor, jóvenes de un adulto. Nosotros como matrimonio necesitamos el consejo de otro matrimonio, porque a veces en los matrimonios ocurren esas fricciones. Pero que cuando tú vayas a pedir un consejo, yo les decía yo esto y una vez más lo repito, porque siento que es muy necesario. Cuando tú vayas a pedir un consejo, asegúrate de que esa persona a la cual tú le estás pidiendo un consejo sea una persona que ame a Dios, número uno, por sobre todas las cosas. Porque el consejo que esa persona te va a dar va a ser conforme a la palabra y no conforme a lo que la persona quiere o piensa. Número dos, asegúrate de que esa persona sea una persona temerosa del Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque si esa persona no tiene temor del Señor, te va a aconsejar alá y se va. Pero si la persona con la que tú estás recurriendo conoce al Señor, ama al Señor y teme al Señor, su consejo será conforme al Señor lo quiere. Amén. Tenía que repasar una vez más este punto. Y ya para terminar, el último punto que tengo es: el sabio aprende y aplica lo aprendido. El sabio aprende y aplica lo aprendido. Leímos, ¿verdad? Proverbios 1:5 la semana pasada. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces, el sabio se sienta y aprende lo que están haciendo ustedes. El sabio se siente y aprende, pero aplica lo que ha aprendido. Porque hablar de sabiduría práctica es poner acción lo que hoy tú estás aprendiendo. Y vamos a Eclesiastés 7:19. Esto lo vamos a estar leyendo en la Reina Valera. Eclesiastés 7:19.
Y mira lo que dice el libro de Eclesiastés. Si alguien lo tiene, no. ¿De cuál? Creo que lo tengan ahí. 7:19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Amén. Dice, la sabiduría fortalece al sabio. No dice que la sabiduría debilita al sabio. Dice, la sabiduría fortalece. ¿Cuántos queremos ser fortalecidos en sabiduría? Entonces, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en la ciudad. Entonces, el sabio aplica lo que está aprendiendo. Vamos a Deuteronomios 4, del 5 al 6. Deuteronomios 4, del 5 al 6. Y dice la palabra del Señor, dice, mira, dice, ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como me las encargó el Señor mi Dios, para que las obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y vas a poseer. El versículo 6, síguelas al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando estas naciones se enteren de todo esto, exclamarán que eres sabio. Qué sabio y prudente, dice, es el pueblo, perdón. Qué sabio y prudente es el pueblo de esta gran nación. Déjame el versículo 5. Y dice, ¿verdad? Dice, mira, te enseño estos decretos. En otras palabras, mis hermanos, hemos estado leyendo el consejo de la palabra. Hemos estado dando el consejo de la palabra. Ahora, te enseño el consejo de la palabra. Podríamos cambiarla ahí. Te enseño las enseñanzas tal como escritas están. ¿Y para qué? Para que las obedezcas. Dice, donde estás a punto de entrar y vas a poseer. Y el versículo 6. Versículo 6 dice, síguelas al pie de la letra. Mis hermanos, seguir la instrucción al pie de la letra nos ahorrará dolores de cabeza. Seguir al pie de la letra el consejo de la palabra del Señor nos evitará caer en el error. Seguir la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor, dice, síguenos al pie de la letra y darás a conocer la sabiduría y tu inteligencia a las naciones. Entonces, el sabio no solamente escucha el consejo, sino aplica el consejo. Pone en práctica lo que está aprendiendo. Y en Deuteronomio 30, 19 y 20. Vamos a finalizar con esta escritura. Deuteronomio 30, del versículo 19 al 20, nos dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 30, del versículo 19 y 20. Y dice la palabra del Señor. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esta opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró a dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Me encanta esta escritura porque el Señor nos pone, dice, yo te dejo que tú decidas. Yo te doy la decisión. Elige la bendición o eliges la maldición. Eliges agarrar el consejo o eliges ignorar el consejo.
tú eliges. Y dice, ay, si eligieras la vida, o sea, te dice, tú elige. Pero mi opinión es que elijas la vida. Mi opinión es que elijas el consejo de la palabra del Señor. Dice, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esta opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Hay claves en la palabra del Señor para nosotros. Y para que nosotros nos vaya bien, tenemos que aplicar la sabiduría. Sabiduría práctica. Tenemos que aplicar, poner en práctica lo aprendido. Esa es la clave para nuestra vida. Esa es la clave para que te vaya bien, joven, en la vida. Esa es la clave. Así es que yo creo que una vez más finalizo con el versículo: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Estos consejos son tesoros para nosotros. Estos consejos son tesoros. No importa la edad que tengas, hermano. No importa la edad que tengas. Estos consejos son tesoros para nosotros. Ahora, ¿qué haces con un tesoro que tú encontraste? Lo guardas, lo proteges. Lo guardas, lo proteges, lo cuidas, lo atesoras. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros vamos a hacer con esta palabra, con estos consejos. No vamos a hacer como el necio, que por aquí entró y por aquí salió. No. Vamos a atesorar el consejo de la palabra del Señor para que nos vaya bien. Ese es el corazón del Padre, mis hermanos. Ese es el corazón de nuestro Señor. Él quiere que a nosotros nos vaya bien. Así como nosotros queremos que a nuestros hijos les vaya bien en la vida. Por eso constantemente les repetimos los consejos, ¿verdad? Que a nosotros nos fueron de bendición. Pero el consejo que nos está dando, esto habla de un corazón amoroso. Esto habla del corazón de nuestro Padre, que es tierno y amoroso. Así es que yo espero que estos temas que hablamos acerca de la sabiduría hayan sido de bendición para tu vida. Y que en verdad los atesoremos, porque son tesoros para nuestra vida. Que Dios les bendiga y sigamos poniendo en práctica lo aprendido, porque ahí nosotros demostraremos nuestra sabiduría. Dios les bendiga.